Pero creo que ese no es el debate más importante, sino que a partir de ahí se escalan otros tópicos donde chocan distintas opiniones. Algunas están a la vista y otros, en cambio, se ha discutido poco en estos días, y es lo que sobre el tema que a mí me gustaría subrayar y sobre el que tengo pensado escribir hoy para publicar mañana en el diario La Arena, de que yo trabajo sobre este tema, ¿no? Lo que engarza directamente, y eso sí está a la vista de este primer debate sobre si fue suicidio o asesinato o homicidio, es la polémica o la contradicción, la línea divisoria, Nisman de un lado, la presidenta de la República del otro. Si Nisman es una gran persona, Cristina es la encubridora de un plan criminal. Sobre esa polémica, sobre esa disyuntiva, tengo una opinión tomada, no de ahora, sino de hace bastante tiempo, a favor de la presidenta y en contra de este fiscal, que en lo inmediato, en la investigación de la causa AMIA, ha seguido a pie juntillas todos los informes, recomendaciones del Mossad, de la CIA, de la Embajada Norteamericana, del Estado de Israel. Creo que fue sincero el Estado de Israel cuando expresó sus condolencias y su reclamo de investigación de la muerte de Nisman. Era un muy buen amigo de la Embajada de Israel aquí, y justamente todo el armado que él hizo en la causa AMIA, y habría que ver, no leí todavía sus 290 páginas que colgó anoche el Centro de Información Judicial, simplemente he visto algunos, digamos, anticipos de los diarios, pero creo que ese escrito está basado justamente en muchas informaciones bajadas a él de línea, como bajada de línea por parte de esas embajadas. Frente a ese fiscal, con esa pobre performance del año 2004 y sobre todo del 2006 a la fecha, que no tenía pruebas, creo yo, estaba flojito de papel. Esto lo he dicho en varias notas anteriores en La Arena, no de ahora, cuando analizamos el tema del memorándum, cuando analizamos la denuncia de Nisman, que quería viajar a Estados Unidos, invitado por el Congreso, particularmente por la entonces minoría republicana, y que Gil Carbó y el gobierno argentino no le dieron permiso para ir, como le faltaba que le pagáramos el viaje para que fuera allá a hacer campaña de lo que finalmente terminó concretando, que era este escrito acusando a la presidenta de la Nación, presentado ahora la semana pasada. Entonces, de un lado ese fiscal, que tiene todo antecedentes, y otros que yo había relevado y puesto en algunas notas en La Arena, por ejemplo, leyendo el libro Tablada, de Pablo Weisberg y Felipe Celesia, referido al intento de tocamiento de Tablada y demás, ahí pude releer y documentarme de que Nisman era secretario de aquel juzgado de San Martín, que no investigó los fusilamientos y desapariciones de Iván Ruiz, de Carlos Amogerni, de José Díaz, y de Pancho Provenzano, que se entregaron con vida y fueron fusilados y desaparecidos, y este señor Nisman el fiscal Nisman era secretario en aquel juzgado de Gerardo Larramberere, que nada hizo respecto a la investigación de esos crímenes. O sea, la derecha argentina lo ha puesto a Nisman en un pedestal glorioso, y me parece que estaba muy lejos de ocupar ese papel. De un lado ese personaje y de otro lado la presidenta de la Nación, por un lado investida como tal por el voto popular en dos oportunidades y basada en un mandato que está culminando el segundo de ellos, con un balance para mí muy positivo, y aún las cosas que no sean positivas, que son varias, yo tengo mucha crítica para hacerlas, no soy kirchnerista, pero en un marco de respeto, de consideración, opiniones políticas, qué sé yo, no comparto la ley antiterrorista, o no comparto ni la ni jefe de ejército, y jefe de inteligencia. Ahora, de allí a decir que la presidenta se elucubró y bajó directiva para un plan criminal, un mayor atentado terrorista en Argentina, me parece que hay varios océanos, ¿no? Entonces esa es una segunda cuestión, Nisman o Cristina, a quién creerle, quién es el bueno de esta película. Sinceramente, con los límites que puede tener la presidenta, creo que en ese caso la razón está de su parte, de la carta que publicó, y en general de la posición del gobierno en esta materia, y no de parte de Nisman y de sus socios, ¿no? De las embajadas que ya mencioné, de los servicios,
los que no eran servicios y figuraban como tales, de la cúpula de la AMIA, de la ANAT y compañía. Entonces esa es una segunda disyuntiva, a quién creer, a quién apoyar, quién es el que tiene una posición más cercana a la verdad, como siempre relativa, no absoluta. Me parece que es el caso de la presidenta, ¿no? Y después, bueno, por eso decía que había de algunos otros temas que no aparecían mucho en la discusión, por lo menos para mí dos, y es uno, dejando de lado por un momento a los personajes que hemos hablado, trayéndonos un poco y yendo al terreno político. Lo bueno para la Argentina es una política de alianza con Estados Unidos y con Israel, con el mal llamado Primer Mundo, con el Foro de Davos que arranca hoy, con el Fondo Monetario, con la CIA, con ese 1% de la población mundial que gana lo mismo que 3.500 millones de habitantes. Lo bueno para el país es una alianza, relaciones carnales o no carnales, en cuatro patas o en dos patas, o uno arriba abajo del otro, con este mundo decadente, injusto, fundamentalmente injusto, desigual, etcétera, o lo correcto para la Argentina, que es mantener buenas relaciones con el tercer mundo, con el movimiento de países no alineados, con el grupo de 77 más China, con la CELAC, el Mercosur, la UNASUR, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que está en el fondo, políticamente hablando, es ese debate. El gobierno argentino, desde el 2003 para acá, nunca fue muy proclive a continuar con esa línea de dependencia total respecto a Estados Unidos que sí caracterizó a la Alianza y a Menem. Lo que sí tenía un costado, para mí negativo, particularmente en el gobierno de Néstor Kirchner, continuado en el primer momento por el de Cristina Fernández, y es una relación buena con Israel y en algunos puntos con Estados Unidos. Y lo bueno del caso es que desde el año 2010, 2011 en adelante, le tocó a la presidenta Cristina, ya venía de antes, ¿no? Porque por eso reivindicó en Kirchner, en noviembre del 2005, al carajo, diría Hugo Chávez, ¿no? En Mar del Plata, sí, en la Cumbre de las Américas. Entonces, me parece que ya con Kirchner ya venía una búsqueda de independencia, de poner distancia con ese mundo capitalista global y justo, pero le tocó a Cristina en el 2011 en adelante profundizar eso, negociar un memorando de entendimiento con Irán. Eso ofendió mucho a Estados Unidos y fundamentalmente a Israel y a los lobbies norteamericanos y sionistas que operan en la Argentina. Entonces, por eso digo, el gran debate es ese: si el lugar de la Argentina en el mundo es el Fondo Monetario, el Foro de Davos, la alianza con Estados Unidos y Israel, o no digamos una alianza con Irán, pero sí una relación comercial, diplomática normal con Irán y con los 130 países que forman parte del movimiento de países no alineados, que dicho sea de paso, son las naciones que apoyan a Argentina en sus reclamos, por ejemplo, de soberanía en Malvinas, ¿no? Claro. Y los otros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es un debate a fondo que debería darse y respecto al cual obviamente estoy de acuerdo con el giro positivo que tomó el gobierno nacional desde el 2011 en adelante, sobre todo en el 2013, puntualmente respecto al tema Irán, y no estoy de acuerdo obviamente con seguir manchando la dependencia, que creo que es en definitiva la política que seguía Nisman y todos los que apoyan a Nisman, ¿no? Y vinculado con esta discusión política de cuál es el lugar de Argentina en el mundo, aparece a raíz del suicidio de Nisman y toda la polémica que se genera, un segundo gran tema que tampoco lo veo instalado como central, y me parece que debería serlo, y es qué tipo de servicio de inteligencia necesita la Argentina.